Buenos días, mi nombre es Isabel Ariani Patiño Vargas, soy del grado 10.3 y voy a exponer el libro de Pedro Páramo. La historia comienza con que él estaba con su madre, pero la madre como que ya estaba en el punto de ya casi morirse, o sea, como que ya estaba como que en su tiempo, ya estaba muy mal, ya tenía su cierta edad y como que ya estaba casi yéndose porque tenía como un mal, como una enfermedad, algo, y pues estaba muy mal. Entonces esta mujer le dice a su hijo, que es Juan Páramo, y ella se llama Dolores. Dolores le dice al hijo que le prometa de que cuando ella muera, él pueda ir a buscar a su padre, que es Pedro Páramo, y hacer justicia por todo lo que los mantuvo como encerrados y todas esas cosas. Entonces, esto como que para que le hiciera pagar el abandono, la escasez de comida, todo lo que le hizo vivir a la mamá, el abandonarlo al hijo, eh, y muchas cosas más que los hizo vivir cuando los abandonó y cuando la dejó a ella con el hijo pequeñito. Entonces él en ese tiempo le, le promete a ella y le dice que cuando ella muera, él va a salir a buscar a su padre y va a salir a buscar a su padre y le va a hacer pagar todo lo que los hizo vivir, le promete a ella. A medida del tiempo, ella se va poniendo mucho más mal, su condición física y todo como que va afectando más y ella decide como irse, o sea, ella se muere, ella fallece y pues después de todo lo que tiene que ver con el entierro y todas esas cosas, él decide coger camino hacia Kamala. Él coge camino hacia Kamala, que era donde supuestamente estaba su padre, que era Pedro Páramo. Él coge camino hacia allá, obviamente él tenía como que sus estándares, su mentalidad de que el lugar donde tal vez iba a vivir él, donde vivía su padre, iba a ser bonito, iba a ser un lugar como que muy ambiental, lo pintaba muy bonito. Obviamente él en su mente tenía como que la venganza de que tenía que hacerle pagar a su padre todo lo que los había hecho vivir, pero también estaba un poco feliz. Estaba como que un poco alegre por la situación, porque iba a ver a su padre y porque se iba a sentir bien con eso. Obviamente también iba con su propósito, pero pues también una parte de él estaba feliz porque iba a ver a su padre. Él coge camino hacia allá, un camino muy largo, pero a mitad del camino se encuentra a una persona. Ese personaje se llama eh, Abundio. Este hombre, Abundio Martínez, era una persona que se había encontrado en el camino. Esa persona lo direcciona a él, porque Juan se da cuenta de que al él ir como llegando hacia Kamala, se da cuenta de que realmente no es el lugar que él realmente pintaba. Bonito, con sus cosas buenas, un ambiente bien, la gente, todo. Y él como al ir llegando, pues como que todas sus expectativas como que caen, porque se da cuenta de que como que empieza a ser un lugar muy desolado, muy solo, digámoslo así, no está como tan bien cuidado. Entonces él se consigue a Bundio Martínez y a Bundio Martínez le dice que le comenta, él le comenta que tipo si lo puede direccionar y todo eso. Y a Bundio le dice que sí, claro, pero Juan empieza a hablar como él con unas cosas
y Juan le pregunta a él que si, que va en busca de una persona que se llama Pedro Páramo. Y Abundio le responde a él y le llega a decir de que ahí no existe ningún Pedro Páramo porque él murió como hace tiempo. Él tuvo su tiempo, pero murió. Eh, Como que Juan, al darse cuenta de que Pedro muere, como que su venganza y todo eso pues ya no servía de nada. Entonces pues él le tocó como que coger camino porque pues para dónde más iba a agarrar él si él iba dispuesto era para donde su padre y pues no estaba. Entonces como que aún Juan, perdón, le dice a Bundio que dónde se podría quedar. Entonces como que Abundio lo direcciona hasta Kamala y le dice que, o sea, lo direcciona hacia un lugar que se llama Media Luna. Este lugar, en ese lugar había una persona. Esta persona se llamaba Eduviges. Perdón. Eduviges era, Eduviges era la amiga de la madre de Juan, pero él no sabía. Entonces Abundio le dijo que llegara a ese lugar, que fuera hacia ese lugar, que preguntara por ella y que le dijera a ella que si se podía hospedar, pero que le dijera que iba de parte de él, iba de parte de Abundio Martínez para que ella entendiera y pues lo pudiera direccionar para que fueran mejores como la calidad de donde yo fuera a quedar. Entonces él llega a ese lugar, pregunta por Eduviges y la consigue. Entonces Eduviges como que se lo encuentra a él y él le dice que si se puede hospedar y todo eso. Entonces ella le dice que lo conoce y él se le parece muy raro porque jamás en la vida se había encontrado con ella, o sea, era la primera vez que escuchaba el nombre de ella y que la veía. Entonces ella llegó y le contó de que pues ella conocía a su madre. Ella fue amiga de su madre cuando chiquiticas y que tuvieron una conexión muy bonita. Duraron mucha amistad, la amistad de ellas duró demasiado, cogieron caminos diferentes, pero que ella le comenta a Juan de que cuando ellas estaban pequeñas ellas se habían prometido la muerte, que iban a morir juntas, pero a él se le hace muy raro, o sea, como que muy extraño, porque resulta y acontece que la mamá ya estaba muerta hace como una semana y como que ahorita viene a decir ella eso, porque es que ella le comenta también y le dice que ella sabía que él iba a venir precisamente ese día, porque ese día la mamá de él le había comentado a ella de que iba a llegar allá. Y como que a él se le hizo demasiado extraño porque la mamá ya estaba muerta. Y cómo ella iba a decir de que la mamá de él le había dicho a Eduviges que él iba a llegar allá ese día, o sea, a esa misma hora y todo. Y a él se le hizo muy raro, pero como que lo hizo pasar. Entonces, pues ella le comenta de que sí, de que la mamá le dijo eso y, y que sí, que la mamá le había dicho todas esas cosas. Entonces a él se le hace muy raro y todo, pero lo hace pasar. Eh, a esa misma hora, en ese mismo momento, como que él le comenta de que porque ella le pregunta que cómo fue que llegó hasta donde ella. Y él le comenta que se encontró una persona que se llama Abundio, Abundio Martínez. Abundio Martínez, sí. Que se encontró ese personaje, a esa persona, y que él fue el que lo direccionó y que le dijo
que llegara a ese lugar y que preguntara por ella y que me dijera que iba de parte de él. Entonces a ella se le hizo muy raro, ¿sabes? Porque lo que pasa es que, o sea, lo que pasa ahí es que, tipo, él, o sea, Abundio Martín, ella le comenta a él de que Abundio Martínez, o sea, ella se ríe y le dice, es que Abundio Martínez está muerto, o sea, tal vez se había encontrado a otra persona que tal vez se llamara con él igual, pero que a ella se le hacía muy extraño de que si estaba hablando de la misma persona que ella creía, porque esa persona ya había muerto hace tiempo y que esa persona además había quedado sorda y muda. No, o sea, no había posibilidad de que fuera él. Y él aún así le dice que pues él se encontró con esa persona le dijo eso, que llegara ahí y todas esas cosas. Pero que fue él, que él no conoce quién era la verdad, pero que pues, se acercó a él y pues resulta y acontece pues que hasta él mismo le había dicho de que él también era hijo de Pedro Páramo y como que él también quiso vengarse de muchas cosas, pero que tampoco se le dieron porque el padre había muerto. Eh, Esto como que le causa mucha intriga, o sea, muy desconcertante lo que pasa, porque pues ya había muerto y todo eso, y aún así esa persona le comenta a Juan de que también era hijo de él y de que también fue hijo de él. O sea, él también fue hijo de Pedro Páramo y todas esas cosas. Y entonces, ¿cómo vienen a decir de que no hablaban y no escuchaban? Si era esa persona. Entonces, él no podía asegurarse de que fuera la persona de la que estaba hablando ella. Y ella le hace saber a él de que tal vez fue otra persona. Porque, pues, no había posibilidad. Él estaba muerto ya hace mucho tiempo. Entonces, no. Y él como que se le hace muy raro, pero como que lo deja pasar y dice, tal vez fue otra persona a la que tal vez me equivoqué, pero bueno. Entonces listo, pasa todo eso, él se queda a dormir esa noche en ese lugar. Era como un hospedaje. Se queda a dormir ahí. eh, Se queda a dormir ahí y en la noche es que como que él se queda a dormir en ese lugar, pero él no duerme como que tan cómodamente, porque Edwige es como que no le pudo organizar como el cuarto que realmente pues iba a ser para él, porque no le alcanzó el tiempo, porque no le alcanzó el tiempo. Entonces ¿esto qué? No le alcanzó el tiempo. Entonces a él le tocó como que dormir en un lado muy X, en una cama muy X y ya. Entonces listo, él como que llegó el momento de irse a descansar, se acostó a dormir, pero resulta y acontece de que él no concilia el sueño. Él descansa, pero como que en su mente empiezan a pasar muchas cosas de lo que había pasado o sea, anteriormente. Todas esas cosas, todo eso como que lo tenía pensando, como diciendo, como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces él se acuesta a dormir, descansa, pero llega un momento en el que no puede dormir más, porque lo asustan. Escucha unos ruidos y unos murmullos y, y mientras que él está durmiendo, mientras que él está durmiendo, esto, él a él le asustaron, le gritaron, como que escuchó un grito muy horrible, muy feo, muy espeluznante. Y pues
no pudo dormir más, se paró en la madrugada asustadísimo y pues resulta que en ese momento estaba despierto una persona que se llamaba Damián. Damiana era la cocinera del lugar. Entonces ella precisamente en ese momento estaba despierta y obviamente ella también escuchó como que los gritos. Pero pues para ella ya era normal porque pues, ya llevaba mucho tiempo ahí. Entonces ella le llega a comentar a él de que no se asuste, de que es normal porque en ese lugar acostumbran como a esas cosas, porque ella se da de cuenta de que él se para muy asustado y todo eso. Entonces ella decide hablar con él y él le comenta lo que le acaba de pasar y ella le dice, sí, en este lugar pasan esas cosas porque en este lugar como que se acostumbran como que a asustar y a escuchar usted murmullos y todo eso, porque hay gente muerta que realmente hay gente hay gente muerta que está viva. ¿Por qué? Porque como que sus almas no han sido perdonadas y como que sus almas sus almas como que están como que en el pueblo y deambulan en los lugares. Entonces muchas veces usted como que puede estar hablando con una persona, pero si usted no sabe si usted no conoció a esa persona, usted no va a saber si esa persona está muerta o está viva. Le comenta ella a él y le dice todo eso. Entonces como que a él le da mucho miedo y como que lo saca mucho de contexto porque es imposible, o sea, no. Y como que él le da mucho miedo y todo eso, y él empieza a comentarle lo que le acaba de pasar anteriormente, y ella le dice de que sí, de que en ese lugar como que hay gente muerta viva porque hicieron cosas en su pasado, cosas malas, cosas que la verdad no tenían, no debían ser, y, y hicieron cosas indebidas entre ellos eh, que no llegan como a ser perdonadas muchas veces uno hace algo malo y uno, el alma de uno no es perdonada y queda como que flotando en el aire, en, en lugares y como que esa alma vive en pena. Hay muchas almas en ese pueblo que andan en pena, ella le comenta y que mucha gente como que se esfuerza en orar por ellos, pero aún así no, o sea, muchas sí son perdonadas, pero otras no, y esas son las que muchas veces como que asustan a la gente y todo eso. Después de eso como que él queda muy, digamos que psicoseado, pero como que él hace pasar eso. Entonces como que ya después, como que a los días él conoce unas personas que están como que al frente del lugar donde él se estaba quedando. Y estas personas se llamaban Dorotea y Doris. Esta mujer y ese hombre eran hermanos, pero vivían como que en una casa muy abandonada. Entonces como que esto, él se encuentra a estos dos personajes que es Dorotea y Doris y como que ellos vivían al frente del lugar donde él se estaba quedando, que era donde Eduviges y como que él se da cuenta que eso, o sea, ellos, eh, Dorotea y Doris vivían solos, ellos dos hermanos que vivían solos al frente del lugar, pero que vivían en una casa muy desolada, o sea, como una casa abandonada en un lugar abandonado y como que solamente eran ellos dos, ellos no salían para ningún lado, ellos como que eran ellos dos para todo, porque esto tenía como que un trasfondo, eso tenía un trasfondo. Lo que pasa es que él y ella, o sea, Dorotea y Doris,
como que hicieron algo indebido cuando jovencitos y todo el pueblo se enteró de eso. Hicieron algo mal, algo indebido. Usted sabe que uno cuando comete algo y la gente se da cuenta, es como que muchas veces no aceptan las cosas. Muchas veces como que digamos que hacen las cosas mal y la gente se le hace muy complicado aceptarlo y más bien lo que hacen es juzgar. No preguntan el porqué de las cosas o muchas cosas, sino nomás lo que hacen es juzgar a la gente y en este caso como que ellos cometieron un error, eh, hicieron algo entre ellos que la verdad fue muy indebido, pero que la gente no aceptó. Y la gente lo que hizo fue juzgarlos demasiado y señalarlos por lo que habían hecho y no llegar como a tomarlos en serio. Entonces como que ellos decidieron refugiarse como que en ellos. Y por eso es que como que ellos no tomaban como que hablaban con la gente y tales. No salían como que para el pueblo y así, porque sabían que los iban a mirar mal y que los iban a mirar con mirada de juzgación, iban a estar hablando de ellos detrás de las espaldas, iban a escuchar murmullos al saber que están hablando de ellos y muchas cosas, por lo que, por lo que estoy diciendo, o sea, por lo que hicieron algo que estaba mal, eh, no sé, no estoy segura si es que ellos llegaron a tener relaciones sexuales entre ellos o no, o sea, no me acuerdo muy bien la palabra, pero llegaron a hacer algo que realmente fue demasiado impactante, demasiado como que fuera de lógica, o sea, como que uno dice, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué llegan a ese límite sabiendo que está mal, de que se pueden enterar y de que se puede ir a mayores? Entonces, como que ellos no salían de ahí. Entonces, Juan habla con Dorotea y como que le empieza a comentar todo lo que ha pasado. Eh, Como que él habla con ella y él le comenta de lo que ha escuchado el pueblo, lo que le han llegado a decir de que hay gente muerta viva, de que uno no sabe si están muertos o están vivos, si está hablando con un vivo o con un muerto, porque realmente no se sabe, porque las almas de ellos flotan y no han sido perdonadas, entonces en cualquier momento usted se le puede presentar a alguien y usted no sabe quién es. Entonces muchas veces también asustaban a gente, muchas veces atormentaban a la gente en las noches y no las dejaban dormir. Entonces él le comenta todas esas cosas y ella le dice de que sí, de que hay gente que hizo pecados, de que pecó, de que hizo cosas que no eran en el presente, en el vivos y ¿y qué? Entonces, como que al llegar a la hora de su muerte, les tocó pagar todas esas cosas. Y hay gente de que ora por ellos, por eso es que van a las iglesias, oran por toda esa gente que tiene sus almas en pena y de que no han podido eh, no han podido salir del purgatorio y como que siguen ahí, o sea, no son liberadas y como que la gente oraba mucho por ellos, pero aún así hay mucha gente que no han sido perdonada. O sea, la gente ora por ellos, pero muchos sí se salvan y muchos todavía les falta muchas oraciones más. Bueno, ella le comenta todas esas cosas, él le dice que sí, que él se enteró de todas esas cosas, que se le hace como que jamás había estado en un lugar así, jamás le habían pasado esas cosas, jamás había escuchado como que todos esos mitos, todas esas cosas, todo lo que estaba pasando en ese pueblo que era muy extraño. Entonces ella le dice de que sí, de que en ese pueblo pasan todas esas cosas y de que a veces es como muy random todo lo que pasa en ese lugar, porque también hay cosas como que escondidas y como que la gente tampoco sabe el trasfondo de muchas cosas. Entonces sí, él le comenta todo eso y él le llega a comentar a ella de que cuando él se quedó a dormir en el lugar de Eduviges, Eduviges le llega a comentar
de que, de que Pedro Páramo tiene un hijo y de que ese hijo sale igual a él. Cuando me refiero a que sale igual a él, es de que sale con las mismas mañas, con las mismas actitudes, físicamente igual, mentalmente igual. Es como decir la estatua de él, o sea, igualito. Entonces es como que muy charro y muy chistoso, pero a la vez como que tiene un trasfondo todas esas cosas, como que el hijo sale igual a él. Y cuando decimos que sale igual a él, no es solamente en lo físico, en lo mental, sino que sale igual a él porque a medida de que va creciendo, va agarrando las mismas mañas de él. Él como que no tiene a alguien que realmente como que le diga esto está mal, alguien familiar de él, o sea, alguien que digamos que... Alguien que digamos que le pueda hacer caso, porque la persona que realmente tenía el hijo de Pablo, que se llama Miguel, eh, como que el padre era igual a él, no tenía como que, digamos que el movimiento del padre que le diga eso está mal, eso no se debe hacer. No, o sea, pues él tenía el reflejo del padre. eh, ¿Qué más se podía esperar? O sea, él hacía algo como que tenía el apoyo de su padre, porque tampoco es que digamos que el padre le prestaba mucha atención, porque cuando decimos que era igual, es porque era igual, o sea, mismas mañas, sus cosas, todo, o sea, mataba, robaba, violaba, hacía muchas cosas que hizo también el papá. Entonces cuando nos referimos a que era igual a él, es porque salió con las mismas mañas, con las actitudes, con todo igual. Y eso como que no servía de nada, ¿sabe? Porque un joven que sale con todas esas cosas jamás va a terminar bien en la vida. Entonces es como muy complicado para él, siendo tan joven y siendo tan joven y con todas esas cosas. eh, Viendo que tiene el ejemplo del padre, tiene el reflejo del papá, que solo lo que sabe hacer, digamos que es hacer cosas malas e indebidas. Entonces como que sí, o sea, el hijo era así, pero el hijo a medida de que va creciendo, va teniendo sus añitos, por ahí ya, ya es mayorcito, digámoslo así. Esto, él empieza a tener una relación con alguien. Empieza a tener un círculo em, eh, amoroso con una persona. Esa persona es esto, esa persona es esto, es una joven muy bonita. Y como que empiezan a salir, tienen sus rollos, tienen sus cosas, sus vueltas. Pero un día, precisamente un día, esto, un día, esa muchacha, él va a visitar a la muchacha, a la enamorada. Resulta que al ir a buscar a esa enamorada, pues le pasa un suceso muy sucesoso. Ese día, él al ir camino, ir rumbo hacia el lugar donde iba a ir, hacia el lugar de la enamorada, a ir a verla, esto, pues, pues tiene un accidente. Él cuando coge camino hacia donde va a ir, que es rumbo hacia donde la enamorada, donde, digamos que él, con la que estaba saliendo, él se va, pero en caballo.
en una yegua, en un caballo. Al irse él en ese caballo, pues a mitad del camino, pues tuvo un descontrol. Tuvo un descontrol en el camino porque tuvo como un accidente porque el caballo no tuvo control al reaccionar en el momento con lo que les estaba pasando, con pues el problema que tal vez se les había atravesado en el camino. Y pues el caballo como que no supo tomar el control y pues Miguel como que se descuidó y el caballo perdió el control y lo tiró. Al él tirarlo, Miguel quedó muy herido. Miguel sufrió unos golpes muy fuertes y lo llevó a tener que morir. Este hombre, al morirse, porque no aguanta, o sea, no fue capaz de soportar como los golpes, él visita a Eduviges. Él visita a Eduviges en, en alma, o sea, él muere y como el alma de él busca a Eduviges y como que llega a comentarle de que le ha pasado algo. Le comenta lo que le pasa y le afirma de que se murió. Entonces en ese momento Eduviges se da de cuenta de que ha muerto. Entonces como que coge rumbo a contarle a su padre, o sea, a Pedro Páramo. Este hombre tiene una serie de circunstancias al morirse, o sea, tuvo un montón de complicaciones. Hicieron muchas cosas malas en todo lo que tenía que ver con el entierro de Miguel. Miguel muere, Eduviges le comenta a Pedro y Pedro pues al enterarse de todo, como que él decide como empezar su organización para el entierro de su hijo, de Miguel. Entonces como que él empieza a organizar todo, tuvo un tiempo para organizar todo lo que se lleva cuando uno tiene que hacer las vueltas para enterrar a una persona. Todo eso duró tiempo haciendo todas esas cosas, duró días y después, pues obviamente eso se realizaba, normalmente se realiza con una misa, con el padre y todas esas cosas y después se entierra. Bueno, lo que pasó con el entierro de Miguel fue que Pedro le comenta al cura de que, de que haga como una misa. Y en esa misa, pues ore por Miguel, que se ha muerto. Y que ore que perdone, para que Dios lo perdone por todas las cosas que ha hecho, perdone su alma. Entonces como que el cura tiene mucho rencor por él. ¿Por qué? Porque Miguel en un momento cometió unas horroruras con el cura. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo cuando estaba vivo? Pues este muchacho joven y siendo consciente de todas las cosas que estaba haciendo, a eso a lo que yo me refiero cuando digo de que se decía de que era igual a su padre, es porque tenía hasta sus mañas de hacer las cosas mal. Resulta que Miguel mata a el hermano del cura. Tiene un problema con él y no le tiembla la mano para matarlo. Entonces lo mata. Este hombre pues muere y el cura como que le agarró como odio a él.
Mire, dejemos claro de que Miguel y Pedro eran iguales y eran igual de odiados en el pueblo por lo mismo que hacían, porque solo lo que hacían era formar problemas y hacer un caos en el pueblo de todas las cosas mal que hacían, pero ellos tenían como que el control de todo, o sea, ellos dirigían como que el pueblo, o sea, si ellos decían algo, así se hacía. Entonces, también tenían como el poder, entonces también se seguían haciendo todas esas cosas. Entonces Miguel mata al, al hermano del cura y para no bastar más comete otra horrosura. Comete algo que estuvo recontra mal a los ojos de Dios. O sea, está mal. Aunque a él no le importaba nada. O sea, a él no le importaba si estaba bien, si estaba mal. Él hacía lo que se le daba la gana. Viola, para no gastar más, viola a la hija del hermano del cura. O sea, la persona que mató, aparte, le viola a la hija, que era una jovencita. Entonces, dígame, el odio, el rencor, todos los sentimientos que tenía encontrados el cura cuando se entera de todo eso y después como que viene Pedro a decirle que, que ore para que Dios le dé el perdón o todas esas cosas y que él pueda pues no ser como un deambulante también más de su alma. Entonces el cura se le hace muy irónico todo, de que después de todo lo que ha hecho, como que venga a decirle todas esas cosas. El cura toma una decisión que estuvo bien, pero a la vez después, a medida de lo que va a pasar ahorita en la historia, la caga toda. Resulta que el cura le dice a él, al escuchar que Pedro le acaba de decir de que ore por el hijo, que sabe que le ha hecho daño a la familia de él, le dice que no, que él no va a orar por la vida de él, ni porque Dios le dé el perdón, cuando jamás en la vida, o sea, jamás una persona va a decidir si Dios le da el perdón o no, porque Dios perdona a la gente, sea lo que sea. Entonces esto, como que el cura le dice que no va a hacer esas cosas porque sabe todo lo que ha hecho y porque no, o sea, no lo va a hacer, que sí va a hacer la misa, pero que no va a orar por su hijo. Entonces Pedro, al escuchar eso, como que le da rabia, pero como vengo diciendo, o sea, él tiene el poder de todo, él tiene dinero, tiene cosas materiales, tiene su vida prácticamente realizada, es digamos que el que mueve todo en el pueblo y sí, entonces esto como que, entonces esto como que el padre le dice que el cura le dice que no y Pedro como que toma una acción y decide como que pensar las cosas y como tenía el poder y todo eso, decidió pagarle. Le ofreció dinero, o sea, prácticamente lo estaba comprando para que orara por la vida de él, o sea, es muy lógica las cosas, pero así fueron. Entonces esto, el padre toma una acción que jamás se debía hacer. Él decide aceptar el dinero para orar por él. Decide tomar el dinero para orar por él y sí, o sea, toma el dinero, ora por él
Y como que al principio se le hizo muy normal. Después enterraron a Miguel, pasó todo el proceso de su entierro, todo. Pero a medida del tiempo que pasó, el padre, el cura, empieza a psicosearse demasiado por lo que había hecho y porque siente de que lo que hizo estaba mal. Toma conciencia de todas las cosas que había hecho, de haber permitido eso y como que él empieza como a psicosearse demasiado. Él empieza como a psicosearse demasiado y como que entra en un momento de ¿cómo se le dice eso? O sea, de culpa. Y él se empieza como a culpar de todas las cosas que han pasado y todo eso. Y sí, él como que vive su vida con ese peso encima de haber aceptado dinero por algo más, por una persona que también le hizo daño a la familia de él. Cuando definitivamente tuvo que decir no, más no aceptar un dinero que estaba sucio. Entonces, pues él vive la vida así y después como que a medida del tiempo, eh, eh, Juan, eh, Juan, eh, Juan esto llega como a su muerte. ¿Por qué? Esta parte es como muy chistosa porque como que ya sabemos de que asustaban, de que hacían un mundo de cosas, de que en ese pueblo era demasiado raro, pues resulta que Juan muere por medio de un susto, porque ya como que eran muchos susurros, muchas cosas que realmente lo atormentaban y que no lo dejaban en paz. Entonces esto, como que él se cansó, él llegó a un punto en el que se llenó de miedo, de mucho temor en las cosas que estaban pasando, no lo dejaban quieto. eh, Como que escuchaba y veía personas que estaban muertas y toda la vaina. Entonces como que él, fue muy chistoso porque él muere por medio de un miedo, por medio de un descontrol emocional del corazón que le pasa. Esto como que todo lo que le pasa a él ahí es por medio de un miedo, por eso muere. Y como que llega al punto en el que después de muerto, el alma de él pues se ahunda. Y el alma de él habla con, con Dorotea. Dorotea pues era la hermana de Doris. Habla con ella, pero lo que pasa acá es que ella también muere. Entonces las almas de ellos son las que hablan en ese momento. Y él le comenta a ella el, o sea, de cómo murió y de cómo pasaron las cosas. Y ella como que lo escucha, sí, o sea, toma la iniciativa de él, lo escucha y como que él le comenta de que fue por medio de un miedo, de que ya estaba cansado de que lo estuvieran molestando y todo eso y como que sus emociones no fueron capaces de soportar todo eso y llegó como al punto de ya morirse. Entonces esto le comenta eso y ella lo escucha, ya después que ella lo escucha, ella le dice, no, o sea, usted no murió por eso, usted antes su tiempo de morir se alargó, porque la primera vez que ella lo vio, ella se dio cuenta de que prácticamente él ya estaba muerto, porque como que la muerte lo estaba persiguiendo, la muerte estaba como que encima de él, como que era un peso que él cargaba. Y como que él le comenta
de que o sea, como que él no sabía eso, y ella le dice de que sí, que ella vio eso en él, que más bien se había demorado en morir, que no sabía el por qué se había demorado tanto en morir, si como que la muerte lo estaba persiguiendo desde hace rato. Entonces como que él se le hace muy lógico y todo eso, entonces como que el tema como que acaba ahí. Después empiezan como que la historia como que cambia, porque ya Juan muere, entonces como que digamos que el alma de Dorotea como que empieza a contar una parte de la historia que continúa con Pedro. De ya en este momento vamos a hablar de lo que continúa de la historia de Pedro. Pedro eh, es un hombre, un niño que creció, pero creció con una malicia, pero que él no era así, o sea, la vida de él no era así. Y pues todo a él le cambió por medio de que su padre muere. Su padre su padre era como el que tenía el poder en el pueblo, y pues él era el hijo, o sea, y pues el padre que se llama Lucas, él muere. Al él morir, todos sus bienes, todas sus cosas quedan a cargo de la mamá de la mamá de Pedro. Entonces, Pedro, como que al enterarse de que su padre muere, como que su mente, su perspectiva, toda la manera de él ver las cosas cambió. Entonces, por eso es que se dice que por medio de la muerte de su padre, él también tiene esos comportamientos malos. Entonces, como que todo queda a cargo de la madre, duran un tiempo que la madre dirigía absolutamente todo, pero llega al punto de la muerte de la mamá, o sea, porque ya la mamá pasó su tiempo, muere y todo pasa a ser cargo de Pedro. Resulta, acontece que Pedro empezó a hacerse cargo de todo, pero cuando él se dio cuenta que había quedado a cargo de todo lo que le había heredado la mamá y el papá, al morirse ellos, se da cuenta de que le dejaron deudas, de que prácticamente le dejaron para que él restableciera otra vez todo, y entonces como que él le tocó volver a restablecer todo. Él se dio cuenta que habían deudas en el lugar, en Media Luna, que era el lugar que era del padre y todo eso, que lo había heredado. Y él se da cuenta de todas las deudas, de todo lo que habían pasado. Y él como decide volver a restablecer todo. Entonces él empieza a cargar como que con todas esas cosas. Pero en medio del camino se encuentra a Fulgor. Este hombre era un amigo, era el amigo del padre, era el amigo del papá de Pedro, que se había muerto. Entonces como que Fulgor llega a la vida de Pedro como direccionarlo y ayudarlo en lo que le había dejado al padre para que hiciera las cosas bien, para ayudarlo un poco y para que no se embolatara tanto con las cosas y como que nomás dirigirlo, o sea, decirle esto está bien, esto está mal y así. Listo, la vida de Pedro llega a Fulgor. Lo acompaña, pero a medida del tiempo, como que Fulgor se dando de cuenta que las deudas y todo eso se fueron eliminando, o sea, se estaban eliminando. Y él se da cuenta de que Pedro es muy inteligente, que es una persona que realmente no se queda atrás y que se mueve. Entonces, pero lo que pasa ahí es que él se da cuenta de que sí es inteligente y todo, pero que realmente está haciendo las cosas mal, porque todo lo que estaba haciendo era indebido, o sea, para él pagar el sustento del lugar y todo eso y las deudas y todas esas cosas, él estaba haciendo cosas que no eran, cosas indebidas. Entonces como que Fulgor se da cuenta de esas cosas, pero no le dice nada. O sea, le hace tomar en razón, pero pues no dice nada. A su vida
tiempo después a su vida, llega Dolores. Dolores era la mamá de Juan. Entonces Dolores llega a la vida de él como que a cambiársela, digamos que a cambiársela, porque como que él conoce a Dolores y él se da cuenta que está muy enamorado, que ella está muy enamorada, que gusta a él, pero él se da cuenta de otra cosa que tiene ella, que es que ella tiene bienes, tiene dinero. Tiene dinero y pues tiene con qué sustentarlo y lo ve como, lo toma todo con inteligencia y como que trata de buscar como el camino para él, como que para hacer las cosas, como que para hacer las cosas, o sea, me refiero a poder sustentarse, a poder salir de las deudas por medio de ella y todo eso. Entonces, él decide tiempo después conquistarla y ellos se llegan a casar. Ellos se casan, tienen un hijo que es Juan, supuesto hijo que es Juan, y como que empiezan a vivir juntos, empiezan a vivir su vida. Él se casa con ella por los bienes que ella tenía y todo. Entonces como que todos los bienes que ella tenía pasaron a ser de él. Y ella como que como estaba enamorada no se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Entonces esto como que él hizo las cosas, se casaron y todos los bienes de ellas pasaron a él. Y como que a medida del tiempo se le vio a ella que estaba enamorada de él, pero ya después como que ella se dio de cuenta de que él quería estar la quería estar mandando y como que haciendo las cosas mal. Entonces esto, lo que pasa acá es que Dolores después se cansa de él y le dice de que extraña a su hermana. Él al enterarse de todo eso y como ella ya estaba cansada y como que él no quería nada con ella, él la abandonó. Entonces al abandonarla, pues ella se fue con su hijo para donde su hermana y o sea, se fue de Kamala y cogió rumbo hacia otro lugar que era donde estaba la hermana. Después, pues Pedro queda con todos los bienes de ella y ella queda sin nada. Entonces como que él queda con todos los bienes de ella, sale como que digamos de deudas de todo lo que tenía y como que saca a flote el lugar que los padres le habían heredado. Después, por casualidad de la vida, consigue a una mujer. Esta mujer llega a la vida de él a cambiársela. Él se enamora por primera vez de una persona, de una mujer que realmente quiere todo. Y esta mujer se llama Susana. Susana llega a la vida de él, digamos que a cambiársela y a darle muchas vueltas a la vida de él. Esta mujer vivía con la mamá, pero ellos no vivían ahí en el pueblo. Ella vivía con la mamá y como que la mamá llegó a un punto en el que murió y pues ella se puso muy mal, pero ella después consiguió marido y ella se fue con el marido a vivir. Resulta y acontece que más adelante el marido muere. Cuando el marido muere, ella como que entra en una depresión, pero pues ella le toca irse para donde su padre, porque no tenía con qué sustentarse y el que la sustentaba era su esposo y su esposo había muerto. Entonces ella le toca coger rumbo hacia donde su padre, que era hacia donde las minas abandonadas, y ella empezó a vivir con él, obviamente no con muchas comodidades, no como ella realmente quería, pero le tocaba aceptar. Entonces ella se va a vivir con él y todo, y ahí es donde conoce Pedro a Susana. Lo que pasa, Pedro como que le empieza a tirar los perros a Susana, pero Susana había entrado como que en un momento de, de lo que es, o sea, ella empezó a sufrir de la cabeza porque ya había sufrido dos problemas, porque se le había muerto la mamá
y también el esposo que tanto quería y que realmente era el esposo de ella y que era como digamos que el príncipe de ella. Entonces ella entró a una psicosis, empezó a sufrir de la cabeza, entonces ella ya vivía con el papá. Entonces como que él empezó a verla a ella y él se dio cuenta de las cosas, pero él no le importó. Y él, a medida del tiempo, como que la empezó como a ver y todo eso, y como que se empezó a enamorar de ella y le pidió a ella que se casara con él, así tuviera los problemas que tuviera. Y en ese momento, pues ella como que no fue consciente de todas las cosas, pero el padre se da cuenta de que él le pide la mano a la hija y no se la acepta. Le dice que no y le dice que él no va a permitir eso, porque él conoce cómo es Pedro y conocía como las mañas de Pedro. Entonces, esto, como que él decide acabar todo y él dice que no. Entonces a Pedro no le importa. A Pedro no le importó la opinión del padre y fácil y rápido decide matar al padre de Susana. Susana entra como en una psicosis peor, se vuelve digamos que más loca, empieza a sufrir muchísimo más de la cabeza y necesitaba ayuda. Entonces Pedro realmente no le importó eso y decidió casarse con ella, se casó con ella, y como que empezó a cuidar de ella, empezó a, a sustentarla, a vivir con ella, a estar pendiente de ella porque él dijo que no le importaban los problemas que ella tuviera. Él la amaba y él iba a cuidar de ella. Y así era. Él estaba cuidando de ella a medida del tiempo, pero hubo un momento en el que pasó algo en la vida de él. Como que todas las cosas se le complicaron porque un momento en el que a él, al pueblo, vino a buscarlo una persona llamada el Tartamudo. Este hombre resulta que, que vino a comentarle de que había matado al amigo de él, o sea, a, al amigo del padre, creo, a Fulgor, creo que lo habían matado. Entonces él como que al enterarse de eso, pues él como que se pone mal y eso, pero el tartamudo le comenta que no solamente pasó eso, sino que hay unos revolucionarios, que es mucha gente, que como que lo están buscando. Entonces Pedro se le hace muy raro, pero él dice que él los va a esperar. Entonces él los espera y los revolucionarios hablan con él y le dicen que van en busca de tierras y todo eso, como que van a matar gente. Y que le dice que va buscando como un patrocinador. Entonces Pedro como que ve como un espacio ahí y les dice que él le manda 300 hombres y 100,000 pesos. Esto era como para ganar poder entre el pueblo y todo eso, y él manda al amigo de él en ese momento, que era el Tilcuate. Este hombre se había vuelto amigo de él y era como la mano derecha de él. Él mandó a ese hombre con los revolucionarios para hacerles creer de que estaban de acuerdo con ellos. Resulta de que Pedro le había dicho a él de que los mataran, de que él lo iba a mandar a él y a otras personas para que mataran a los revolucionarios. Entonces sí, cumplieron eso, los revolucionarios murieron, pero en ese tiempo con todos esos problemas que pasaron, como que él ganó poder, pero pasó algo en la vida de él, de que cuando él pasó todos esos problemas, él empezó a descuidar a Susana, y Susana como que murió por esos descuidos, porque tocaba estar pendiente de ella cada rato y pues él no lo estuvo. Ella muere, cuando ella muere, como que pasa todo lo del entierro de él y la gente del pueblo se da cuenta de que la mujer que más amaba a él muere. Entonces como que ven de que él está sufriendo por eso. Como que la gente agarra eso y como que no le importa.
y el día del entierro de Susana, él estaba muy mal y él se dio cuenta de que la gente estaba celebrando el dolor de él. Mientras que él estaba en un dolor con la mujer que amaba, la gente estaba celebrando por el dolor ajeno, por el dolor de él que estaba sintiendo él. Y como que después del entierro de ella, él se llenó de mucho odio al ver la reacción de la gente y todo. Y, y él decide no volver a ayudar al pueblo. Él se llena de odio y dice las siguientes palabras. No voy a volver a ayudar al pueblo y no voy a mover un solo dedo para sustentar al pueblo. Voy a dejar que se mueran de escasez. Y fijo, él hizo cumplir como lo que dijo y no volvió a sustentar más al pueblo por el odio que les había agarrado. Entonces el pueblo como que empieza a sufrir de escasez y todo como que el pueblo recae, porque todo el poder lo tenía pues Pedro. Entonces el pueblo como que llega a un punto en el que sufre escasez y todo, y ya después Pedro como que lo llegan a buscar. Resulta que la persona que lo llegó a buscar, ya eso fue tiempo después, lo buscó Abundio. Abundio lo busca y le llega a la casa de él y le dice que por favor, que si tiene una plata que le preste, que es que la mujer se le está muriendo y no y tiene escasez de dinero. Entonces, obviamente, Pedro tenía mucha plata, pero no lo quiso ayudar. No le quiso servir la mano a la persona que estuvo con él. Entonces, a Bundio le dio mucha rabia y la apuñaló la apuñaló con un puñal y lo mató de ira, de miedo, sí, lo mató. Entonces como que él al matarlo se llenó de mucho miedo y todo, pero como que él vive con eso. Entonces como que la historia acaba en que Pedro muere por como, o sea, muere por medio de una persona a la que no fue capaz de ayudarle por el odio que creó.